Entonces, se ha dejado en asignación remota una práctica, la práctica número 1 para trabajo en clase. Como ustedes podrán observar, se deja siempre en tareas. Esa práctica se ha hecho para una entrega de máximo, en grupos de máximo 3 estudiantes. Se puede hacer individual, se puede hacer de a 2 y máximo de a 3. Bien, corresponderá a cada uno de ustedes ver si quiere trabajar en grupo, si quiere trabajar individual y demás. Por favor, les pido que mientras les voy explicando cómo realizar la práctica, ustedes tomen la decisión cómo lo van a realizar. Tendrán que analizar, o qué es lo que hay que hacer. Hay que analizar un documento. Entonces, como nosotros sabemos que trabajamos o que estamos estudiando en una universidad, ¿cierto? La universidad tiene un proyecto educativo institucional. ¿Qué he hecho yo? Tomé el documento del proyecto educativo institucional y le quité el formato, que será el documento PI práctica 1.2. Ya se los voy a mostrar en Word cómo está. Y tienen que seguir a cabalidad la siguiente práctica. Entonces, tendrán, un segundo ya les comparto el screen. Tendrán que, entonces, en la práctica número 1, ¿listo? Aprovecharse de las bondades de la práctica o de las bondades de los menús de Microsoft Word. Dentro de esos menús son los mismos menús que están viendo ustedes arriba. Ya vamos a hacer una introducción pequeña, ¿cierto? De lo que se tiene que hacer, cómo se hace, y ya lo demás es repetitivo, es un ejercicio repetitivo para que ustedes se acostumbren, en el cual lo que buscamos es que se pueda de manera automática hacer inserción de referencias, numeración de tablas, numeración de figuras, ilustraciones y demás, todo de manera automática. Para poder realizar esa inserción de tablas y demás de manera automática tendremos que acudir a la tabla de estilos. Eso es lo que me dice la práctica. Utilice la tabla de estilos para que pueda enumerar títulos, subtítulos, tablas, figuras y demás en un documento para que quede de la manera más entendible. Una vez usted considere que ha quedado de la manera más entendible con todas las tablas y demás, tiene que referenciar o hacer validación cruzada. Ya vamos a entender qué es la validación cruzada. ¿Esto qué significa? Que en cualquier momento en que nosotros referenciemos un documento o referenciemos, por ejemplo, una tabla, vamos a tomarlo, ahorita lo voy a hacer de todas maneras, automáticamente me va cambiando el nombre si yo inserto una tabla por la mitad o inserto una figura en la mitad, que él me vaya automáticamente cambiando el número de la figura y no tenga que estar revisando el documento cada vez que inserto una figura o demás. Bien, eso es lo que vamos a hacer entonces y nos vamos a dedicar a la práctica, que tendrán plazo para entregar hasta el día viernes a las 11:59 de la noche. Estará la mitad de la práctica en clase para que puedan ejecutar las preguntas específicas y la otra mitad por fuera de clase. Bien, se tiene presupuestado que trabajaremos en clase de 10 a 10:45. En este momento son las 10:10, entonces trabajaremos hasta las 10:45 y después de las 10:45 nos vamos a grupos utilizando la herramienta de Teams, pues que se usa para este tipo de cosas en sala. ¿Qué se va a hacer? Entonces tenemos un documento PI. ¿Qué es el PI? En toda universidad, institución educativa, tenemos un proyecto educativo institucional. Ese proyecto educativo institucional nos entrega unas indicaciones específicas de cómo funciona nuestra institución, ¿cierto? Tiene unos determinados valores, escrituras y demás que tenemos que ordenar. Entonces, en este preciso momento lo que hay que hacer es ordenar este PI, ¿cierto? Por ejemplo, vamos aquí acorde al grupo a decir, por ejemplo, que este va a ser mi título 1, ¿sí? Entonces miren lo que acabo de hacer. Insertar un título 1, luego decir, si este es un subtítulo, pues entonces este es un título 2. ¿Listo? E ir acondicionando cada uno de los valores para que yo pueda después de manera automática insertar mi tabla de referencia, mi tabla de contenido y demás. Como ustedes observarán, la mayoría de este documento pues tiene pues básicamente texto, ¿cierto? Con subtítulos y no tiene figuras. Entonces vamos a tener ahí algo sencillo de trabajar porque solamente manejaremos títulos, subtítulos y algunas referencias. Obsérvenlas aquí. Aunque están mandadas esas referencias a la parte inferior, nosotros la vamos a utilizar al final del documento. Observen aquí. ¿De qué depende eso? Pues de que si la norma es APA o no es APA, etcétera, etcétera. Bien, no importa. En este momento nos interesa ese tipo de cosas. Solamente vamos a tener esto para que ustedes le den un vistazo, ¿cierto? A este tipo de documentos. Yo creo que algo se les va a quedar. Es importante que lo conozcan. Y de manera ordenada poder llegar a trabajar con la práctica. Bien, entonces una vez tenemos esto y hemos trabajado la primera parte de la práctica, ya les voy nuevamente, les repito que voy a enseñarles a hacer un par de cosas. La segunda parte de la práctica, lo que nosotros vamos a hacer es
escribir acerca de los gustos personales. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta segunda parte de la práctica? Poder identificar talentos, gustos y hobbies, y además de esos identificación de talentos, gustos y hobbies, poder insertar un objeto multimedia, el que ustedes quieran, y ahorita lo vamos a insertar, ¿listo? Y poder realizarlo en 2 columnas, la descripción de la que a ustedes les gusta, de modo tal que también se enumere automáticamente, y si hay que insertar referencias, pues inserten las referencias. ¿Listo? Son 5 apartados, y esos 5 apartados son 5 puntos. Entonces, dependiendo del número de puntos que ustedes vayan realizando, pues se hará la correspondiente calificación. ¿Qué se debe entregar sobre esa práctica? Se debe entregar el documento Word en tamaño fuente, es decir, el tamaño o el documento Word que ya les quedó a ustedes de manera original. Es muy probable que les salga a ustedes documentos Word totalmente diferentes, en grupos de máximo 3 personas. Se debe subir o se debe entregar en la plataforma Teams. Qué pena. ¿Sí, O hola? sea, pero si nos hacemos en grupo, una sola persona manda el trabajo, ¿cierto? Sí, O sí, los... claro que sí. Sí, Ah, ok. señor, sí, yo ya cuando mire los títulos del documento, pues automáticamente migro las notas a las 3. ¿Listo? Se debe entregar la tarea específica que ya ha sido creado y la fecha máxima que también está en la tarea específica que ya ha sido creado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que entregar al final? Un documento Word, que es el documento fuente de lo que vamos a trabajar. No sé si hasta ahí soy claro, en realidad es muy sencillo y ahorita nos ponemos ya a ver algunas cosas importantes. A tener en cuenta. ¿Listo? Aunque en esta versión que estoy trabajando aquí yo, ¿cierto? No puedo sacar aquí, o no veo por mi versión que es 2013 en este computador, el elemento de dictar, ¿cierto? También lo pueden utilizar aquí en las 2 columnas. Entonces recuerden que existe un elemento de dictar para que puedan colocarlo en la parte derecha. ¿Listo? Pueden utilizar todo lo que ustedes quieran en función de Word. Si lo manejan muy bien, pues será una práctica bastante sencilla y con esto básicamente podríamos decir que estamos manejando Word. Entonces ahora nos vamos a centrar, ¿cierto? En qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, como nosotros veníamos trabajando en los menús, ¿cierto? Pero en nuestro documento Word, pues vamos a hacer algunas prácticas con ese documento Word. Recuerden que nosotros veníamos observando, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con el menú inicio, y lo más importante, veníamos revisando tanto la fuente como el párrafo y los estilos. ¿Podría alguien recordarme en el punto exacto en el que quedamos la última clase? A ver si estoy bien, muchachos. De Felipe Nieto, ¿qué fue lo último que vimos en la clase? La profe, pues nos presentamos y empezamos a hablar acerca de todo el paquete de Microsoft y pues como cada una, o sea, cada herramienta tiene su propósito como tal. ¿Alcanzamos a ver el documento, todos los menús, fuentes, párrafo y estilos o no los alcanzamos a observar? No, no señor, yo Ah, solo bueno, me acuerdo que vimos cada herramienta que ofrecía el ah, listo. Teams, nos mostraste eso y el paquete de Microsoft como tal. Listo, vale, perfecto. Entonces arranquemos como si fuésemos el estado de ceros aquí en el documento de Word. En un documento de Word, ¿cierto? Siempre en cualquier plantilla de Word, lo primero que nosotros debemos hacer es explorar, ¿cierto? La parte izquierda de esa plantilla de Word. ¿Qué nos permite observar? Recuerdo muy bien que vimos la cuenta, ¿cierto? La cuenta tenía unos evidentes y unas cosas específicas en la parte izquierda, lo que uno activa, OneDrive y demás. Teníamos unas funciones de nuevo, y dentro de las funciones de nuevo, pues unas plantillas, esto sí lo mencioné, estoy segurísimo, ¿cierto? Abrir, guardar como que para nuestro caso, cuando tenemos pues una licencia original, pues podemos guardar un documento, ¿cierto? En un sitio específico y además podemos guardarlo en PDF y muchas otras extensiones. Bien, una vez tenemos eso, y aquí voy un poco más rápido, pues nosotros lo que buscamos es hacer un documento nuevo. Vamos a hacer un documento nuevo y lo vamos a hacer en blanco, recordando algunas cosas que estoy segurísimo que ustedes ya manejan. Y son los menús principales, ¿cierto? Que tiene el documento Word. Para tener en cuenta, entonces, cuando nosotros tenemos un documento en línea, aquí les va a aparecer una pestaña, ¿cierto? Aquí donde yo le acabo de dar clic. Esta es una versión 2013, espero que ustedes tengan la 2016 hacia arriba, ¿cierto? Que les va a permitir hacer autoguardado. Ese autoguardado me indica que el documento, ¿cierto? Va, pues, lógicamente actualizándose en la nube.
vamos a tener unos menús que los llamamos de inicio rápido, ¿cierto? Esos menús de inicio rápido básicamente lo que me indican a mí es de lo que más use, qué es lo que yo necesito colocar. Entonces en mi caso, yo siempre necesito colocar, digamos que yo quiero colocar el comando, no sé, de todos los comandos, voy a buscar aquí, eso es un montón, ¿cierto? Uno que dice leer, a ver si lo encuentro acá, leer, ¿listo? Entonces yo quiero colocarlo allá, ¿listo? ¿Por qué? Porque me interesa que el documento Word, por ejemplo, en términos de accesibilidad a las personas que son o pierden la vista, pues pueden acceder a la lectura, ¿cierto? Entonces, supongamos que ustedes desean esto, entonces todos estos les van apareciendo en función, ¿listo? De lo que ustedes vayan escribiendo. Cosa importante tener en cuenta, ¿listo? Van a tener ustedes unos menús de acceso rápido. Dentro de esos menús de acceso rápido, por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer una inscripción, ¿cierto? De información, ¿cierto? Es una entidad universitaria y demás, ¿cierto? Ustedes podrían automáticamente empezar a cambiar las letras a su acomodo, es decir, colocar la que ustedes deseen, puede ser Arial, pues que es la que más me gusta, ¿cierto? Puede ser letra 16 y demás. Pueden utilizar los comandos de amplificar o disminuir, aumentar o disminuir la letra. Dígame. No sé si solo me pasa a mí, pero no estoy viendo ni las letras ni cuando usted despliega los menús. Sí, profe, yo tampoco. Sí, a mí también, yo tampoco lo veo. Yo tampoco. Ahora sí. Listo, ahora sí está bien. Profe, está Creo que está silenciado. silenciado. Perdón, muchachos, ahí se hizo ya. Supongamos que yo quiero, ¿cierto? Llegar y realizar la inserción de algún comando específico. Lo voy a repetir, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer es irme al menú de inicio rápido, a más comandos y buscar dentro de todos los comandos lo que yo quiero. Por ejemplo, hay comandos que me aparecen aquí, pero que están actualizados en la parte de atrás. En algunas versiones 2016, 2019 les va a aparecer el comando que yo voy a colocar, en otras no tanto. Esta es la 2013. Por ejemplo, yo quiero buscar el comando dictar. Vamos a ver si el comando aquí dictar, ¿cierto? Se encuentra para que lo podamos utilizar. Tal vez de pronto por la versión que tengo no aparece, listo, pero debería de algún modo aparecerme aquí el comando dictar, ¿cierto? Similar al que acabo de colocar en leer. Supongamos que bueno, vamos a utilizar el comando leer, que lo acabo de colocar aquí, metérmelo, pero lo voy a volver a buscar acá, aunque debería haber desaparecido por inserción. Y voy a colocar cualquiera de esos comandos. Si yo quiero un comando que me diga a mí, váyase no sé, a una inserción de gráfico Smart, entonces yo le digo, bien, yo quiero que me lo agregue de manera rápida. Pueden agregar el que ustedes quieran, ¿listo? Y siempre les va a aparecer aquí los menús de acceso rápido. ¿Cuáles son los menús que uno acostumbra a tener de acceso rápido? Pues el nuevo, abrir, deshacer, rehacer, guardar, ¿cierto? Y estos los que he agregado. Por ejemplo, en este momento yo agregué el de enviar por correo electrónico porque es común que en un ambiente empresarial nosotros hagamos esto, ¿cierto? El envío correo electrónico, el dibujo de tabla, el leer en voz alta el texto seleccionado y insertar gráficos smart. Entonces, supongamos que ustedes lo desean comunicar a una persona, por ejemplo, cuando quieren leer un libro, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es seleccionar y poner la plataforma. Uniempresarial es una entidad universitaria. ¿Lo observan? Esto es importante. A veces a uno le da pereza leer, los ojos están cansados, entonces colocan simplemente
el menú y automáticamente Word ya tiene el sistema del algoritmo de reconocimiento de voz que les permite a ustedes ir leyendo el documento texto, ¿cierto? O escuchándolo sin necesidad de utilizar los ojos. Esto es importante porque son menús que nosotros no estamos acostumbrados a conocer y nuevamente lo voy a repetir, van a estar en más comandos. ¿Qué más podrían hacer ustedes con esto? ¿Podrían insertar algunos complementos? Sí, claro que sí. Podrían insertar unos complementos específicos que vienen evolucionando en función del tiempo, ¿cierto? En el documento Word, pero pues esto lo dejamos para, dependiendo de la profundidad que ustedes tengan, ¿no? Como esto es ¿cierto? Es un curso orientado a la parte de software, pues yo les voy a enseñar a insertar en la cinta de opciones el de desarrollador. Obsérvenlo bien, lo que acabo de hacer. Entonces, en la cinta de opciones van a insertar desarrollador. ¿Listo? Esto solamente por el perfil que ustedes manejan y el perfil que ustedes vienen trabajando. ¿Qué más podrían hacer? Insertar cualquier comando. Todos los comandos que ustedes creo que tiene en este momento Word, ustedes los podrían insertar desde el botón, insertarlos a la página de inicio rápido. Hay un montón de opciones que nosotros por lo general no utilizamos, podrían utilizarlo. Miren, tienen incluso color tridimensional. Hay una cantidad de cosas que esto ya sería cuestión de que cada uno de ustedes pues se siente, ¿cierto? Y elija cuáles son los que ustedes pues desean. Inicialmente, por ejemplo, podrían insertar también el de página web. ¿Qué observamos aquí? Observen que a todos los menús principales que ya algunos se les identificará, se agregó el de desarrollador. Este botón de desarrollador, en algunos llamado programador, es lo que me va a permitir a mí realizar macros. Sin ello no puedo realizar ningún tipo de macro, ¿vale? Pero más adelante vamos a ver cómo se realizan esas macros de manera específica. Bien, vamos con el menú inicio rápido, que son los que nos atañe hoy para la práctica número 1. Dentro de los menús de inicio rápido, disculpe. Sí, señor. A mí no me aparece esa ventana de desarrollador programador. Tienes que insertarla, eso fue lo que acabo de hacer ahorita, ¿vale? Mira, tienes que ir acá, más comandos, el menú de inicio rápido, insertas más comandos, le dices personalizar la cinta y le das clic acá, si no de lo contrario no te va a aparecer, ya por defecto no aparece, ¿vale? Tienes que insertarla, esa no aparece por defecto, ¿listo? Entonces es la forma de insertarla. Hay otra forma de insertarla por archivo, sí, la puedes también insertar por cuenta, pero la forma más sencilla evidentemente es por el menú inicio. Esto nuevamente, menú inicio, más comandos, personaliza la cinta y agregas la correspondiente desarrollador. Así vas a poder hacer macros en Word. Bien, en adelante pues es muy sencillo. Listo, ya lo agregué. Gracias. Bien, bueno, aunque no lo vamos a trabajar el día de hoy, será la siguiente clase cuando hagamos ya nuestras primeras macros. Lo primero, pues es importante que ustedes lo conozcan porque así pueden quitar comandos, agregar comandos y poner todo a su disposición. Es personalizado. Una vez tenemos eso, voy a avanzar en esto rápido, ¿cierto? Pues voy a convertir este texto, ¿listo? En título, subtítulo. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que si nosotros manejásemos un título, pues la plataforma Word ya está realizada, diseñada para hacer títulos, subtítulos de manera automática. ¿Listo? Aunque lo podríamos hacer de manera manual aquí, donde cambiemos el color, cambiemos la letra, pongamos negrilla y demás, es importante que nosotros utilicemos los menús de estilo. Bien, ¿qué son los menús de estilo? Están trabajados o están hechos para que se hagan en una determinada jerarquía. Pues por lo general uno utiliza el título principal como título 1, el título del número 2, el subtítulo, y de ahí en adelante los venimos trabajando. Voy a utilizar el de título 1, ¿listo? Y este de título 1 para de una vez modificar. Entonces miren lo que hice. Apliqué clic derecho y voy a modificar. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta ese color. Pues a mí me gusta el color negro. Quiero que el título sea en 24. Esto depende, ¿cierto?, de lo que ustedes vayan a hacer. Y si quisieran, podrían actualizar todo lo que tiene que ver con los títulos en cada una de estas funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Fuente, son todos estos. Párrafo, todos estos. Tabulaciones, las distancias que van a tener cuando arrancan el escrito. Borde, evidentemente, pues el de la hoja, ¿cierto? El idioma, marco, numeración, pues esto más relacionado con cómo podríamos colocar algunos efectos de texto. De momento, no me voy a detener en hacer ninguno de estos. Voy a dejar que el título siempre vaya centrado. ¿Listo? Y vaya en letra 24. Si yo hago eso, cada vez que yo coloque un título, miren que él automáticamente me va a generar una pestaña.
y todo lo que esté dentro de título y un siguiente título, por ejemplo aquí, bien, pues evidentemente que me lo va a permitir recogerlo. Si ustedes tuviesen un documento donde pudiesen trabajar esto por títulos, observen que en la distancia que hubiese entre título y otro título, pues de manera automática la pueden guardar por pestañas. ¿Somos claros hasta ahí? Listo. Si nosotros tenemos títulos y subtítulos, pues la manera más elegante sería poder colocar, ¿cierto?, estos títulos siempre en mayúscula. Entonces, si yo lo que quiero es nuevamente modificar esto y colocar mayúsculas, tengo que acudir a fuente. ¿Listo? ¿Qué forma puedo o cómo puedo yo tener accesos rápidos de fuente? Puedo utilizar el control M, ¿cierto? O puedo utilizar el acceso directo. Entonces, ¿cuál es el acceso directo? Si en este caso yo coloqué que todo lo que sea títulos va por mayúsculas por defecto, voy a aplicar aquí control M, observen, control M me da el menú fuente, o aplicar sobre la flechita. Entonces, el menú fuente estos son los principales, los que por lo general no utiliza, pero que es más sencillo o a veces más profundo, más avanzado, entrar a manejar todas las opciones. Luego van a encontrar el menú párrafo, ¿listo? Y el menú párrafo, como su mismo nombre lo indica, me puede decir sangría, ¿cierto? La sangría se mide como, observen el texto de abajo que está aquí, la parte inferior, como la distancia en la que yo voy desplazando, ¿cierto? ¿Bien? Con respecto a la zona izquierda, un título específico. Entonces esto sirve más como para manejar estilos y demás. El espaciado. Entonces el espaciado me indica a mí qué tanto me voy separando, obsérvenlo, del párrafo anterior o del párrafo anterior. ¿Listo? Del párrafo posterior también, pues evidentemente aquí no lo voy a ver, ¿no? Qué tanto me voy a manejar del párrafo posterior. Las líneas y saltos de página. Esto tiene más que ver con un trabajo más de, digamos, de estilo, ¿cierto? De corrección de estilo. Una corrección de estilo profesional, por ejemplo, tendría que ser un informe muy profesional, muy en realidad orientado a libros y este tipo de cosas de publicaciones que ustedes deberían manejar esto. Entonces esto lo dejo para que ustedes lo trabajen, las tabulaciones. Entonces si necesitan una tabulación predeterminada que quiere que quede a la izquierda, a la derecha para generar plantillas, pues está muy bien. ¿Listo? Una vez tienen estos menús de párrafo, los más importantes que por lo general debe uno manejar son los menús, ¿cierto?, de trabajo con letras, diría yo. Por ejemplo, negrilla, cursiva. En términos de comandos, como son ustedes ingenieros informativos, se van a acostumbrar, ¿cierto?, a trabajar con algunos comandos. Pues, por ejemplo, para volver la negrilla la deben tener control N. Control N, estoy haciendo en esto, van y vuelve. Control K, ¿cierto?, para hacer cursiva. Observan, tantos comandos como ustedes quieran, pueden ir, volver, observenla aquí. Si en algún determinado momento no conocen el comando control S, listo, para subrayarlo, pueden utilizar otros tipos de subrayados, entonces subrayados particulares, guiones, doble línea. Observenlos cómo va cambiando cada uno de ellos. Pueden colocar superíndices, ¿vale?, que irían arriba o abajo dependiendo. Pueden cambiar esta letra como word art, decir, no, yo quiero que sea diseñado en un word art, entonces le dan sombra, como ustedes deseen, ¿cierto? Pueden colocar un relleno específico, pueden cambiar la letra, el color de la letra, debe estar seleccionado evidentemente, ¿listo? Pueden quitar nuevamente, pueden borrar letras, borrar el formato de una determinada, como yo hice con su documento de TI, donde le borré el formato y le dejo todo en un solo formato, e incluso podrían copiar el formato. Entonces, ¿qué es copiar el formato? Recuerden que el formato es o estaría asociado a los espaciados, al tamaño de la letra, al color de la letra y demás, en función de una determinada zona. Si este formato yo le digo, mire, este tiene Arial 14, mientras que este tiene calibre 11, con determinados colores y demás. Si yo lo que deseo es que un texto me quede lo más uniforme, pues lo que le digo es copiar formato. Copiar formato es solamente copiar las características y propiedades de una determinada zona. Y le digo, yo quiero que ese formato vaya acá. Y observen lo que acaba de pasar. Esto es súper útil, muy útil en términos de vista en general, en una entidad cualquiera, porque nosotros buscamos que los textos sean lo más uniformes. Bien, voy a dar otro comando rápido que ustedes seguramente
conocen es que para el deshacer pues tenemos un control Z, ¿no? Entonces, control C para deshacer, control Y para rehacer. Es lo que estoy manejando. Observen aquí. Rehacer es cuando ustedes ejecutan la acción de volver a repetir o lo que ya habían deshecho. Pues, por ejemplo, mete hasta 3 mínimo deshacer y rehacer. ¿Listo? Y puedan trabajar de manera cómoda. ¿Qué ocurre cuando ya entonces, supongamos ustedes tienen un apartado, un documento y empiezan a manejar algo más largo? Entonces, por ejemplo, ustedes necesitan modificar, ¿cierto? La documento, o el tamaño o las formas del documento a una determinada forma específica por estandarización de algún proceso, porque lo trabajan en su empresa, porque lo trabajan en la universidad, porque lo trabajan, no interesa. ¿Listo? Ustedes es muy común que necesiten hacer tabulaciones. Las tabulaciones, ¿cierto? Perdón, las viñetas tienen formas específicas. Entonces aquí, a gusto del consumidor, le pueden colocar pulitos, puntos y demás. E incluso podrían definir una nueva viñeta. ¿Cómo podrían ustedes definir una nueva viñeta? Entonces podrían cargar una imagen y esa imagen convertirla en viñeta. Entonces, por ejemplo, en mi caso podríamos decir, yo quiero que esta sea una viñeta. ¿Listo? Y cada vez que cargue la imagen, pues esa es mi viñeta. Observen, es personalizable. Podrían tomar números romanos, podrían tomar letras, podrían tomar números naturales para la numeración, podrían numerar los documentos iniciando con punto y demás, iniciando en negrilla, sin negrita, definir un nuevo formato, en caso tal de que ustedes lo requieran, o en su defecto, por ejemplo, colocar esta formulación. En el momento en que ustedes escriben el número y el punto, él de manera automáticamente le da un formato. ¿Listo? Entonces identifica que el formato es de manera automática una numeración que va ordenada. Es importante que lo tengan acá. También podríamos decir que la lista fuese, listo, obsérvenlo. Bien, específica, mírenla. Como va haciendo una lista donde dice 1A, 1B, listo, y yo lo podría ir cambiando. Entonces esa lista yo podría hacerla 1, listo, 1, ir trabajándolo de manera específica. Entonces él ya se les va ordenando de manera automática. Miren el color que acaba de tomar. No es porque lo haya diseñado, sino porque él de manera automática ya lo encontró. Miren, ahí está. La primera tabulación, la segunda tabulación y lo va haciendo de manera automática. Las listas. Podría mover la sangría, sí. Podría hacer un orden y filtro también similar al que nosotros hacemos en una tabla de Excel. Esto podría centrar también. Podría alinear a la derecha. Y lo más importante es que esto se maneje por comandos. Entonces, alinear a la izquierda, control Q, centrar, control T, alinear a la derecha, control D, y el más importante que es el que uno acostumbra a trabajar, el control J, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito que esto quede aquí, pues control J y lo dejo justificado y observen que automáticamente me va a aparecer. Para efectos de entrega de documentos formales es muy común que nosotros utilicemos el doble espacio. Pues a veces es necesario utilizar el doble espacio, por ejemplo, para entrega de cartas en una entidad al interior de la universidad. Entonces, si necesitamos llevar, o en cualquier entidad, ¿sí?, algo a doble espacio, es muy común, ¿cierto?, de las artes del derecho y demás, pues es necesario que lo hagamos. Esto si lo necesitamos a espacio sencillo, espacio 1.15, a espacio y medio, a doble espacio, a triple espacio y demás, pues cada uno podrá hacerlo. Hay otras opciones, sí, podría hacerlo a 1.35, sí, también lo puedo hacer, y para eso hay opciones de trabajo. Lo voy a dejar por defecto en 1.15 y eso nos permitirá de manera controlada poder ya conocer el documento del párrafo. ¿Qué más vamos a encontrar en eso? Entonces, es importante que ustedes sepan que existen, ¿listo?, unas marcas de párrafo que están por lo generalmente ocultos. ¿Qué significa o qué tienen esas marcas de párrafo? Estas marcas de párrafo me van diciendo a mí automáticamente dónde hay un salto, dónde hay un salto de línea, dónde hay un enter. Y esos saltos de línea que ustedes lo van a conocer más adelante en algoritmos y programación es muy importante en términos de programación, términos programáticos, de algoritmos. Esto lo van a utilizar para tener claro cómo funciona el documento. Este será muy utilizado por ustedes, lo van a entender más adelante. Si dentro de eso nosotros utilizamos esto como un subtítulo, pues entonces vamos a utilizarle la letra de subtítulo. ¿Pueden editarla nuevamente? Sí, claro. Yo puedo editarla, decir, no, a mí no me gusta el color, ahora quiero que el subtítulo sea en azul y que la letra ya no sea 24, sino que esté en 16. ¿Listo?
Entonces, lo pueden colocar como subtítulo, nombre, ¿cierto? Ojo con el vínculo que ustedes tienen aquí, mírenlo, los saltos, ¿cierto? Entonces, los saltos les va a permitir recolectar o no recolectar esto. Entonces, el subtítulo va a quedar incluido dentro de este título, observenlo. Y ustedes van a poder subir y bajar esto de manera automática en un documento. Eso es lo que buscamos entonces con el trabajo de estos estilos, ¿cierto? Al trabajar con estos estilos, pues de manera automática, casi que yo podría decir que estoy funcionando con mi documento. Bien, ahora, ¿qué ocurre? ¿Para qué utilizamos todo este tipo de estilos? Todos los estilos los manejamos con un único objetivo, y es que las cosas se hagan de manera automática. ¿Qué cosas se van a hacer de manera automática? Entonces, las cosas que se hacen de manera automática son evidentemente las tablas de contenido. Entonces, cuando ustedes ya empiezan a mover, ¿cierto? Todos estos tipos de estilos y demás, ustedes podrían en algún determinado momento insertar imágenes, tablas, portadas e incluso formas. Hay una importante que de pronto ustedes no las han manejado, estoy que segurísimo que estos las han manejado, listo, entonces portadas, las voy a mencionar rápidamente, listo, portadas utilizadas para poder tener en la primera página del documento una acción específica, páginas en blanco, saltos de página utilizadas más para el tipo de vínculo empresarial y demás, tablas, es importante esto, voy a insertar una tabla cualquiera, por acá abajo, listo, donde tengo unas tablas con unos números específicos. Voy a quitarle, voy a ponerle un estilo a esa tabla. Observen, puedo colocar el estilo que yo quiero, entonces quiero que se vea bonita. Denme 5 minutos, por favor. Listo, muchachos, entonces decíamos en términos generales que si nosotros necesitamos establecer o entregarle algún valor a una tabla, no sé, porque mis colores institucionales son azules, perfectamente lo podría hacer. Le podría quitar aquí lógicamente las numeraciones para ordenar una tabla y demás. Cosas importantes a tener en cuenta dentro de estas tablas. Y es que estas tablas, esto, es posible insertarles la numeración de manera automática. ¿Cómo así que la numeración de manera automática? Si observen lo que voy a hacer. Dentro de la tabla, cuando ustedes dan clic derecho, les da la posibilidad de insertar título. ¿Listo? Cuando ustedes insertan el título, él les detecta automáticamente que esta es una opción tabla. ¿Les podrían colocar otro tipo? Sí. Puede ser una ecuación, una figura, una gráfica, una ilustración, y esto les da un orden automático. ¿Por qué tiene que existir un orden automático? Porque cuando ustedes tienen un documento con 50.000 tablas e insertan una en la mitad, tendrían que hacer nuevamente el orden de las tablas de manera manual, así que esta me permite a mí de manera automática que el documento me refiera y me encuentre cuál es el número de verdad. Entonces yo le puedo colocar aquí un número de tabla, ¿cierto? Entonces le voy a colocar aquí tabla 1, así, prueba de concepto. Bien, importante, ustedes podrían hacer, cambiar el rótulo y la numeración, sí, ustedes lo podrían hacer. Puedan colocarlo debajo, podrían colocarlo encima, pues por lo general uno acostumbra a colocarlo encima, ¿cierto? Y le da aceptar. Entonces miren lo que ocurre. Tabla 1, prueba de concepto. ¿Y por qué eso es importante? Porque en el momento en el cual yo necesite hacer una validación cruzada, es decir, algo que referencia a esta tabla, pues yo lo podría hacer aquí. Por ejemplo, ver, voy a colocar en color negro para que lo identifiquen, una información que me diga ver la tabla 1. Entonces aquí, si yo tengo ver y quiero que se referencie a esta tabla, pues si yo escribo tabla 1 y después se me cambia el número, pues también se me va a cambiar el documento. Así que lo que yo no quiero es eso. Entonces yo utilizo algo que se conoce como la referencia cruzada. Observen esta unidad de acá. ¿Qué significa la referencia cruzada? Que yo voy a referenciar, bien sea una tabla, una figura, un elemento, lo que ustedes quieran. Entonces en este caso voy a referenciar una tabla. Como la única tabla que he hecho es la tabla 1 prueba de concepto, que él me la identificó automáticamente, pues yo podría referenciarlo como todo el epígrafe, es decir, colocar tabla 1 prueba de concepto, bla, 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 o solamente el rótulo y el número. Comúnmente uno lo hace con solo rótulo y número. Entonces, por ejemplo, es esto.
Y miren lo que ocurre si yo en algún determinado momento llego a insertar una tabla número 2. Entonces, si yo aquí llegase a insertar otra tabla, ¿cierto? No importa el formato que tenga, voy a colocarla de manera adecuada. Y a esta tabla le quiero insertar también el título, pues entonces aquí lo voy a colocar aquí, tabla preliminar. Ustedes tienen esa tabla preliminar que ya saben que va encima del... ¿no? Entonces, cuando el momento en el cual ustedes quieran referenciar esta ver, ¿cierto? Y quieren hacer la referencia cruzada, ya les va a actualizar los datos. Aunque no han sido actualizados en el documento porque uno acostumbra a hacerlo hasta el final, aquí ya le puedo hacer el valor automático. Y miren lo que ocurre. Ustedes dirán, pero ¿cómo lo actualizo? ¿Listo? Pues lo puedo actualizar aquí dándole clic derecho sobre la referencia que encontré y le doy a actualizar campos. Miren. Entonces él de manera automática me va ordenando el documento y me va sacando las tablas. Y eso no solamente funciona para eso, sino que más adelante me va a permitir a mí sacar la tabla de contenido, ¿cierto? Las tablas de referencia, las tablas y demás. Cosas a tener en cuenta también. Puedo insertar objetos multimedia que son comunes. Entonces puedo insertar imágenes en línea, que son las que solamente sirven, extraerlas y ya. Formas, ¿cierto? Estas formas típicas que van a acomodo y a gusto del consumidor. Smart Art, utilizados para, digamos, ilustrar, ¿cierto? Algunos tipos de listas, procesos, jerarquías, ciclos, ustedes los pueden hacer. Estos son los mismos que aparecen en PowerPoint, ¿cierto? Cuando uno hace la inserción, pirámides, esto va de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Puedo insertar uno de estos. ¿Listo? Puedo insertar cualquiera, pueden modificarlo, pueden colocarlo. Permite insertar gráficos. Entonces los mismos gráficos de Excel, yo quiero una gráfica, lo que ustedes quieran. Permite insertar una captura. Por ejemplo, la última que yo hice, las últimas capturas, un recorte de pantalla y demás. Permite insertar mis aplicaciones, permite insertar Wikipedia, permite insertar un video en línea, hipervínculos, marcadores, bla, bla, etcétera, etcétera. Importante que tengan en cuenta que también puedes insertar algunos documentos, ¿cierto? Algunos en su documento Word deben estar viendo aquí uno que dice objetos 3D. Ese objetos 3D lo puedo hacer yo también insertar por acá o insertar lo que yo quiera aquí. Incluso puedo insertar otro documento Word. Cuando yo tengo puedo insertar otro documento Word para traerlo, insertar una PowerPoint, insertar lo que ustedes quieran en el documento para poder tenerlo. ¿Listo? Es importante que sepan que yo puedo insertar eso. E incluso hay uno que a veces uno acostumbra a instalar paquetes donde puedes instalar, por ejemplo, o traer ecuaciones. También es posible. O traer dibujos, por ejemplo, desde Microsoft Visio. ¿Listo? Esto es importante que lo tengan. Evidentemente, pues por mi versión no puedo ver aquí el de objetos, pero seguramente en el video les va a aparecer. ¿Qué otra cosa es importante para ustedes? La inserción de ecuaciones. Entonces, todas estas inserciones, estas ecuaciones que son conocidas, o una nueva ecuación que ustedes van a poder manejar. Por ejemplo, Y, igual que esta la van a encontrar de manera automática cuando ustedes avancen, ¿cierto? Con una integral que vaya definida dentro de unos números, ¿cierto? De una ecuación que aquí tendrá que ser, supongamos, un índice. Voy a colocarlo aquí, ¿cierto? De manera rápida. Observen lo que ya no es tan complicado como lo veíamos antes, ¿cierto? Con un X. Por ejemplo, pueden insertar esa ecuación de manera rápida y eso pues me ayuda a darle una característica profesional a mis documentos. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Bien, ¿qué más podrían hacer? Pues dentro de los menús de inserción, que es algo muy importante, podríamos encabezar o meter unos encabezados. Entonces, existen encabezados que empiezan a dar vista profesional en los documentos. Entonces, miren este encabezado. Este encabezado, si yo lo hago de manera específica, va a aparecer en todas las páginas. Entonces, yo puedo hacer esto, miren, también aprovecharme de todos los menús que tenía. Por ejemplo, este. Y observen cómo esto empieza a tomar un índole un poco más pro. ¿Lo observan? Entonces ya incluso hasta en una carta de presentación esto va a ser algo supremamente importante que aparezca. Observen cómo empieza a aparecer. Entonces son efectos que inicialmente nosotros no conocemos de Word.
pero que es importante que ustedes los vayan manejando, los números de página, ¿cierto? Y también podríamos aparecer con un pie de página. Entonces, si ustedes quieren un pie de página, donde aquí les colocan, ¿cierto? Proyecto educativo con un stick se llama. Pues automáticamente ustedes ya están viendo mi pie de página. ¿Cómo volver al pie de página y salir? Entonces, con doble clic, van y vuelven al pie de página y van y vuelven al texto cabeza. ¿Sí? ¿Qué más podrían hacer? Ustedes podrían insertar tantas cosas como quieran, ¿sí? Cuando están en el pie de página, pues evidentemente tienen unas opciones diferentes que se les van a desplegar. Podrían insertar el número de página, ¿sí? Podrían insertarlo donde ustedes quieran. Yo quiero insertarlo en el centro. ¿Bien? Y ahí podrían observar en la parte superior, en la parte inferior, donde ustedes quieran. Entonces digo, no, a ver, miremoslo si de pronto al final de la página, miremoslo acá. ¿Listo? Entonces, miren, lo pueden insertar al inicio, final, lo pueden quitar, ¿cierto? Le pueden colocar con círculo, sin círculo, ¿sí? Y ahí en adelante ya dependerá del usuario. O sea, se va a aplicar a todo el documento. ¿Qué más cosas podemos insertar? Lo más importante, y es que en documentos, cuando estamos en un determinado momento corrigiendo, pues aparecen los comentarios. Entonces, cuando está trabajando en línea, si yo hago el comentario número 1 y luego me responde el otro usuario, ¿cómo identifica el usuario? Pues recuerden que ustedes hicieron una autenticación de su cuenta con Microsoft Word, pues de manera automática van a encontrar quién lo hizo, el comentario, y quién lo respondió. ¿Listo? Entonces también le pueden decir, ah, bueno, perfecto, mira, hace un instante hicieron un comentario, yo le puedo decir, ah, bueno, listo, ya este comentario fue hecho. Lo dejo listo, sin necesidad de borrarlo, ¿cierto? Para que quede la referencia de que ya se hizo. Esos comentarios son importantes en el momento en que se hace una revisión de documentos que sean en comunes y cuando existe una jerarquía específica, líneas de firma, fechas, horas, fechas y horas. Esto también es importante que ustedes lo puedan observar. Entonces, digamos, yo quiero aplicar la fecha y la hora, la coloco aquí, ¿cierto? Yo quisiese colocar aquí la fecha y la hora cuando estoy trabajando, podría hacerlo, etcétera, etcétera. Una vez trabajo con el menú inserción, ¿listo? Que yo puedo hacer lo que quiera, insertar, o sea, en realidad absolutamente todo lo que quiera. Yo podría actualizar o trabajar en función del diseño. Observen que hay diseños o específicos, ¿cierto? Con colores específicos. Entonces yo puedo seleccionar que quiera, similar a como hacía un documento Word. Puedo seleccionar fuentes específicas también, observenla. Puedo escoger espacio entre párrafos, marca de agua. Entonces, ¿qué significaría una marca de agua? Cuando ustedes están elaborando un documento borrador. Entonces, elaborar un documento borrador significa que no es todavía oficial porque no ha sido firmado y demás. Podría cambiar el color de la página. Entonces, también lo puedo hacer. Obsérvenlo. Podría cambiar los bordes de la página, sí. Podría decir que es un cuadro y desearle aceptar. Y observen cómo empieza a cambiar la forma de un documento que inicialmente, aunque sabemos que es solo texto, pues va a tener unas cosas agradables a la vista. ¿Listo? Obsérvenlo cómo va cambiando. ¿Podrían tener un diseño de página? Sí. Entonces nos vamos aquí con lo que nosotros manejábamos ahorita, llamábamos las dos columnas. Entonces podríamos orientar o quitar las márgenes. Sí, existen unas márgenes definidas por defecto, de acuerdo a la norma en Contec, las normas estrechas, moderado, ancho e incluso personalizado, ¿no? Que es coloquen ustedes los márgenes. Yo le voy a colocar aquí que vamos a trabajar en un margen ancho. ¿Listo? También le puedo decir que lo quiero en margen estrecho. Observen y automáticamente se me va a actualizar. Sin embargo, ¿cierto? También pudiese incluso decirle que yo quiero que esta orientación sea horizontal. Observen, también lo puedo cambiar. Puedo hacer el cambio de tamaño horizontal. Sí, observen lo que voy a hacer. Voy a volver a vertical. Me voy a ubicar aquí y voy a configurar la página. Entonces, ocurre muchas veces que nosotros necesitamos una página en horizontal y una página en vertical. Entonces, para poder hacer eso siempre es conveniente utilizar el menú de configurar página. Y le voy a decir, yo quiero que sea horizontal, pero solamente, ¿listo? En un determinado espacio del documento, donde está el texto seleccionado. No sé si hay selección de texto o no. Entonces, mire que aquí quedó una página en vertical y una página en horizontal. ¿Acorde a qué? Al tamaño que yo seleccioné. Recuerden que el espacio de la derecha que está en blanco es para los comentarios. Si yo puedo hacer esto, pues entonces puedo hacer cualquier cosa.
como por ejemplo, colocar esto en 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, miren lo que coloco. Con solo seleccionarlo ya lo puedo hacer, puedo decirle a todo el documento también, entonces podría nuevamente entrar acá y decirle bien, en función del diseño, yo quiero lo que ustedes quieran, que en pares e impares sean diferentes, que el papel sea carta, ¿cierto? Que el papel sea legal, que el papel sea 3, etcétera, etcétera. Quiero los márgenes X, quiero que, bueno, lo que ustedes consideren necesario, podrían hacerlo en este apartado. ¿Listo? Podrían nuevamente jugar con la sangría y acomodar su texto tanto como deseen. Finalizaríamos entonces ya con la parte de las referencias. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero insertar una referencia? Independiente de lo que ustedes estén manejando, por ejemplo, yo quiero referenciar esto. ¿Listo? ¿Qué significa referenciar? Referenciar significa que alguien colaboró en ese trabajo y que ustedes necesitan darle el reconocimiento a esa persona que trabajó en ese trabajo, que hizo ese trabajo, perdón. Entonces, ustedes podrían decirle en referencias, primero, todo esto de tabla de contenido e inserción, ustedes lo conocen, inserción, nota al pie y demás. Hay varias formas de hacer referenciación. Una, insertando nota al pie, ¿cierto? Pues si yo quiero insertar una nota al pie, aquí automáticamente digo ecuación integral, referenciación, bla, 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 y ya se va al pie. ¿Listo? Entonces, cada vez que aparezca el número 1, obsérvenla, ahí está la referencia. ¿Qué más pudiese hacer? Yo pudiese hacer insertar una nota al final, también lo puedo hacer. Pero lo más importante es que por lo general uno le permite hacer referenciación en todos los tipos de lo que ustedes manejen. Entonces, APA, Chicago, Ghost, Harvard, IEEE. En su caso, para ingeniería utilizará mucho este IEEE, ¿cierto? Y demás. ¿Qué va a cambiar? Nada, que le pide una información específica, lo vamos a probar con IEEE, ¿listo? Y le digo, inserten una cita. Entonces, cuando yo le digo voy a insertar una cita, necesito primero ver qué tipo de cita es. Entonces yo le digo, necesito una nueva fuente porque no sé qué es lo que estoy insertando. ¿Qué quiero? Insertar un libro, un artículo, un informe, un sitio web. Supongamos que vamos a documentar un sitio web, entonces yo le digo, voy a referenciar a Google, ¿cierto? ¿Quién es el autor del? Es un autor corporativo, Google, lo produjo en el año 1994, ¿cierto? Esta fecha es la fecha en la que se creó eso, entonces 1994, mes 2, día 25 lo estoy haciendo, año en que se realiza la consulta, entonces 2021, mes 3, día 16, ¿cierto? Y la URL. Entonces yo le digo www.google.com. Esto solamente lleno los datos y de manera automática él me dice, vean, el nombre de su etiqueta es esta. ¿Cómo pudiese administrar esas fuentes? Mira, aquí me la colocó como IEEE. ¿Pudiese hacerla como APA? Sí, yo le puse, cámbiame la APA. Ahí está. Yo decía, cámbiame la Chicago, cámbiame la Chicago, cámbiame la Harvard, cámbiame la Radian. Como ustedes quieran colocarla, la podrían dejar, ¿listo? Entonces ahí ya salen las referencias, pues se colocó a la izquierda, pues no hay problema, ahorita las entramos, e incluso pudiesen ver todas sus fuentes. Una vez ustedes van administrando y van llenando el documento de fuentes, pudiesen observarlas todas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo quiero que para este documento, estas son todas las fuentes que yo he utilizado, todas. Entonces yo quiero agregar una de las mías. Pues aquí está mi fuente. Él me dice, si tiene chulito ya la usó, si no, no la usó. Le digo, bueno, perfecto, entonces vamos a usarla. ¿Listo? Y le digo insertar cita, y le digo, mire, ya me empiezan a salir las que ya tengo referenciadas. Pues yo tengo mi referencia número 2. Nuevamente, administrar fuentes, y digo, no, yo quiero entonces ahora agregar la referencia que yo tengo guardada. Entonces, esa no la he usado. Perfecto, entonces, enter, inserto referencia, ¿cierto? Y ahora voy a utilizar la número 3. Entonces, cada vez que usted le den administrar fuentes y esta lista actual, de esta lista actual aparezcan con chulos porque ya fueron usadas. Si aparezca un chulo, no han sido usadas, pero están disponibles. Las de acá, observen, cada vez que yo agrego una, cuando yo vaya a insertar citas, me van a aparecer todas las que yo tengo. ¿Cuántas puedo utilizar? Las que yo quiero. ¿Listo? Esa inserción. Puedo cambiarle y en el momento que yo le cambio, miren, automáticamente me la modifica, entonces me la pone en APA, en IEEE. Y eso es una ayuda grandísima porque la referenciación siempre es incómoda a veces cuando yo empiezo a decir, venga, pero ¿cómo inserto aquí la referencia? ¿Queda bien insertada? No, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda. ¿Listo? Y al final, pues las referencias y la bibliografía. Entonces, en algunos apartados se llama bibliografía, en otros referencias, en otros resultados. Yo le voy a colocar referencias.
y él me inserta de manera automática por número, pues la que me colocó. Entonces yo le cambio de Chicago de triple, pues él también me la cambia y dice, la número 1 es esta, la número 2 es esta, la número 3 es esta, la número 4 es esta. ¿Listo? ¿Las utilizó? Sí. ¿Listo? Podría decirle, yo quiero insertar una quinta. Entonces le digo, yo quiero insertar cita. Entonces voy a ir a administrar mis fuentes, voy a insertar esta y la voy a utilizar aquí. ¿Listo? Entonces le voy a decir inserto cita e inserto la número 5. ¿Listo? Observen que no se actualizó el cuadro de referencias, entonces siempre hay que hacerlo lo que siempre hemos dicho, ¿no? Entonces ustedes aquí le van a colocar actualizar lista de citas y bibliografía. Entonces le doy clic nada más y miren, apareció la quinta referencia. La voy a colocar en APA para que ustedes vean cómo funciona y entiendan que la inserción de referencias debe ser de manera automática. ¿Qué más pueden insertar? La tabla de contenido, que pues lógicamente esto iría al principio, ¿no? Iría por acá. Pues ustedes podrían insertar la tabla de contenido. ¿Cómo la pueden hacer? Pues una tabla lo más específica que ustedes quieran, miren. Es escribir el título y yo le digo actualizar la tabla. Listo. Y la inserta. Podrían hacerlo, ¿sí? Escribir el título. Esto debería aparecer. Listo. Entonces recuerden que lo que acabo de hacer fue una tabla automática, ¿no? Entonces, perdón, manual. Entonces esta evidentemente no me va a salir. Yo quiero una tabla automática. Entonces miren, contenido empresarial, PI, referencias. Empresarial, PI, las referencias son los títulos, ¿cierto? Podría cambiarlo así. Podría decir, yo quiero una tabla automática número 2 o quiero una tabla específica o quiero quitarla. ¿Listo? Entonces, ven que están saliendo los títulos de manera automática. ¿Listo? Y esto es importantísimo, pues, de cara al funcionamiento automático de un documento. Una vez tengo eso, también podría insertar las tablas de ilustraciones, las tablas de lo que ustedes quisieran, ¿cierto? En este momento podría decirle, yo quiero insertar tabla de ilustraciones, ¿cierto? Entonces miren que la tabla de ilustraciones, entonces evidentemente lo primero que hacen es, ¿qué es lo que quieren insertar? La tabla de ecuaciones, la de figuras, la de gráficas, la de ilustraciones, la de tablas. Como en este momento solo tengo tablas, pues voy a insertar las de tablas. Entonces miren, las tablas 1 y 2. Y se van actualizando. Por ejemplo, si yo hiciese una nueva tabla, ¿cierto? Donde a esa tabla le voy a colocar un título, ¿cierto? Que la tabla 3, que va encima de la selección, esto y que va referenciada cruzada, y yo le digo aquí, bueno, yo quiero que me actualice los campos, yo le digo que me actualice todas las tablas y él me actualice los números de tabla. ¿Puedo insertar las gráficas? Sí, puedo insertar las gráficas también, como lo acabo de hacer, puedo insertar las figuras, puedo insertar lo que ustedes quieran. Y al final me queda un documento totalmente automático. Observen, no importa lo que hagan, es un documento automático donde lo más importante que eran las referencias, las gráficas, las tablas, las ilustraciones y demás, pues van a quedar trabajando de manera automática. Entonces voy a intentar por aquí irme a insertar una gráfica pronto para que nos queden las imágenes. Voy a insertar, listo, esta gráfica y le voy a decir nuevamente clic derecho, insertar título. Le voy a decir, ojo, esto no es una tabla, esto es una gráfica. Ni siquiera esto es una figura. Con una ilustración, de nuevo la ilustración. Listo, entonces, como se llame, ¿cierto? Debajo de la selección, si lo quiero. Listo, en la selección, numeración, quiero que sea, ilustración número 1. Bien, si ustedes ya lo quieren centrado, pues lo centran. Tienen la figura centrada, la centran, si la quieren más grande, etcétera. Y si la quieren insertar como por lo general uno hace aquí, ¿no? En las referencias, insertar la tabla de ilustraciones, pues ustedes le dicen, bien, ahora ya tengo la ilustración, ¿cierto? Ilustración tal, 1, 2, 3, 4, donde van a tener las tablas, y ustedes le dicen que si lo quieren rellenar, es decir, que si la tablita queda con punticos o queda con lineecitas para que alinee, ¿cierto? Todo lo que ustedes necesitan, pues se coloca, y ya está, ilustración. Pues aquí colocaría tabla de ilustración, ¿cierto? Y aquí irían, actualizan la tabla, le dicen que actualice todo. Listo, entonces miren, ya les sale la tabla de ilustraciones. Si ustedes la tienen aquí, ¿cierto? Debería salirle otra con título que se llame tabla de lo que sea. Y tienen un documento totalmente automático. ¿Listo? No sé si hasta ahí de pronto he sido un poco claro. Si hay algunas cosas que consideren que debemos repetir. O creen que
con esto es suficiente para desarrollar el trabajo que tenemos el día de hoy. Entonces los escucho. Profe, ¿Sí, señor? pues disculpe, es que no, o sea, no estoy como muy pendiente o no noté dónde usted le dio para cambiar la orientación de una sola página. Vale, listo. Entonces repitamos el procedimiento. Resulta que cuando yo le voy a dar la orientación, ¿cierto? A una sola página, por ejemplo, voy a crear aquí una nueva. Listo, ella me sale por defecto. Por defecto en el mismo formato que tenía anteriormente. Entonces ustedes solamente se ubican donde la quiere cambiar. ¿Listo? Se coloca aquí. Como por lo general esto depende, ¿cierto? Es del diseño de la página. Si usted le da clic de manera automática vertical o horizontal, se le cambian todas. ¿Qué es lo que buscamos? Que solamente sea una parte o esa página lo que usted le quiera hacer. Entonces yo digo, mire, yo quiero que esta se vuelva horizontal, venía vertical, quiero que se vuelva horizontal, pero solamente, ¿cierto? A esta sección o de aquí en adelante. ¿Por qué me aparecen opciones diferentes al anterior? Porque el anterior la hice en página intermedia. Entonces digo, no, de aquí en adelante yo quiero que sea horizontal. Miren. Entonces puedo hacer el orden como yo quiera. E incluso le podría decir, voy a invertir esta la voy a volver nuevamente vertical, observen ahí, y le digo, yo quiero que a esa sección que seleccione, solamente esa sección se vuelva vertical. Ya está. ¿Listo? Ir modificando tanto como quiera. E importante y recomendable, pues que lo hagan con este menú, ¿no? Si lo hacen de manera directa, se les cambia todo, automáticamente todo el documento, y eso es lo que por lo general ocurre cuando nosotros lo estamos haciendo. No sé si fue resuelto. Sí, señor, muchas gracias. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda más. Profe, o sea que la práctica es acomodar todo el archivo con esas... Es correcto, automatizar el archivo. Esa es la práctica. Automatice el archivo. Ah, ya. Esto, sáquele la tabla de contenido. O sea, usted una vez lo automatice, ya insertar la tabla de ilustraciones, la tabla de tablas, la tabla de contenido, todo es súper sencillo. Pero necesitamos automatizarlo, ¿vale? ¿Qué es automatizarlo? Pues simplemente practicar esto. La persona que ya lo tenga identificado y lo sepa hacer, pues va a ser supremamente sencillo. Los que no, pues tendrán que ir poco a poco para que lo vayan interiorizando, ese conocimiento. Pero a mí me quedó muy claro en ilustración como lo de los punticos, o sea, sí, lo que aparece como en el índice. Listo, entonces vamos nuevamente. Entonces, en la tabla de ilustraciones, cuando yo la voy a insertar, ¿listo? Cuando yo voy a insertar, aquí voy a hacerlo nuevamente, ¿listo? Entonces yo le voy a decir insertar una tabla de ilustraciones. Siempre en referencias ustedes van a poder insertar todo, tablas de contenido, tablas de ilustraciones, actualizar unas tablas, agregar texto y demás. Cuando yo agrego una tabla de ilustraciones, él tiene una gran cantidad de opciones. Dentro de esas opciones se encuentra cuál va a ser el carácter de relleno. Entonces yo le puedo decir que no es ninguno. Y aquí me da la muestra automática de cómo quedaría, ¿cierto? Es decir, la relación entre el número de página y lo que yo estoy diciendo. Le podría decir que las características son puntos. Le podría decir que es una línea, guión. Le podría decir que es una línea de centro, guión. Le podría decir, ¿cierto? Esos son los que dan por defecto. Por lo general ustedes encuentran siempre los puntos, ¿no? Que asocian el número porque pues, una persona que tiene problemas visuales no acostumbra a asociar tan rápido el título, sobre todo si es muy corto, con el número de página, solamente lo que busca. ¿Listo? ¿Qué busca? Pues nada, colocar las ilustraciones. Si yo lo que quiero no es las ilustraciones, sino las ecuaciones, pues también le puedo colocar aquí una tabla de ecuaciones. Figuras, gráficas, ilustraciones y tablas. Ya hicimos tablas e ilustraciones, entonces insertemos figuras. Esto así ahorita nos toca actualizar. ¿Qué pueden hacer también? Modificar. Claro, ustedes pueden aquí modificar lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que quieren aquí? Colocar. Que se llame como se llame. ¿Cuál quiere que sea el tamaño? ¿Cuál quiere que sea el...? ¿Sí? Entonces, nuevamente ustedes dicen, no, yo quiero que eso sea en 12. ¿Cierto? De aquí lo pueden modificar. Que esa sería la letra con la que va a salir escrito esto. ¿Sí? O sea, cómo queda el título, cómo queda el número de la tabla 1, 2, 3, etc. ¿Listo? Pueden hacer eso, pueden utilizar formatos de estilo personal, clásico, elegante. Aquí es cuestión de que lo prueben. Quiero que sea clásico, quiero que sea elegante. Este está bonito, me parece que está bien. Pueden utilizar hipervínculos. Sí, miren, ¿qué es eso? Que ustedes puedan decirle, yo quiero que esté en la figura y cuando usted le dé clic, automáticamente dentro del documento
vaya al sitio donde está la figura. Pero, por ejemplo, yo lo puedo hacer. Pues no hay elementos, ¿por qué? Porque no inserté gráfico. Entonces ahora voy a insertar una figura. Esto lo voy a insertar. Recuerden que una ilustración en términos de texto es diferente a una figura. Entonces yo voy a insertar ahora una figura. No sé. Voy a decirle que es esta figura. Bien. Y a esa figura le voy a insertar título. Y le voy a decir que eso es triángulo. Una vez tengo eso, yo quiero encima de la selección solo porque quiero, eso es cuestión de numeración y ya lo pongo. Entonces observen que ahí me quedó triángulo. Bien, esto no debería aparecer en este fondo, pues cuando uno entra y dice, no, yo quiero que el fondo sea diferente, no quiero que me salga así, esto sería cuestiones de detalles. Y como ya inserté una figura, ¿cierto? Yo debería decirle que no actualice los campos. Y mira, él automáticamente me sacó. Ya. Bien, aquí le podría colocar tabla de figuras. Sí, también lo puedo hacer. Bien. Y él automáticamente me identifica. Entonces, si le actualicen los campos, pues yo sí actualice la toda. Tabla de ilustraciones, tabla de figuras. Aquí podrían también decirle tablas. Tablas también. Entonces, podría decirle que esto es de título 1 y ahí está. Podría decirle a qué actualice los campos. Yo le digo sí, actualice toda la tabla. Que eso es lo último que uno haría cuando organiza el documento. Le quedaría las tablas de figuras, las tablas de ilustraciones y demás. No sé si fui claro de pronto en eso o necesitamos más de profundidad. Profe, o sea que el PEI ya está con la referencia, nosotros solo tenemos que sacar las tablas, ¿cierto? ¿El qué? Perdón, ¿el PI? No, el PI está sin formato, no tiene ningún formato. Ustedes deben tomar el PI que está en la universidad, mirar cuáles son los títulos, mirar cuáles son los subtítulos. Eso está en la página web de la universidad. ¿Listo? El documento PDF. ¿Listo? Es decir, ustedes por solo visual, solamente viéndolo, van identificando cuál es el título y cuál es el subtítulo. ¿Dónde y cómo lo van a encontrar? Muy sencillo. Miren. Que van acá, dicen, entran a la página web de la universidad, se van a la parte inferior, y aquí dice Proyecto Educativo Institucional. Y ahí está. Miren, ya saben cuáles son los títulos. Yo le quité todo el formato. Mira, ahí saben cuáles son los títulos, cuáles son los subtítulos, qué es texto formal, qué hay que hacerle al pie de página. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes puedan tomar de la manera más agradable o incluso reformar, ¿cierto? Este formato, que quede incluso mucho más bonito si ustedes lo desean, y dejarlo listo para entregar. Y además de eso, adicionar la actividad final que les puse, donde tienen que insertar sus hobbies y las cosas que les gusta hacer y para lo que creen que son talentosos. ¿Claro está ahí? Listo, profe. Bien.